diciéndole: Padre amado que estás en el cielo, tú eres santo, tú eres digno. Señor, tú eres maravilloso y aquí estamos, Señor, por pura gracia y misericordia tuya. Y por esa gracia, Señor, hoy podemos entrar, Señor, ante el trono, Señor, confiados, Señor, agradecidos, porque tu Hijo Jesús abrió el camino, nos llevó ante ti, Señor, y hoy podemos ser aceptos. Gracias, Papito, por la bendición que nos das de poder estar en tu presencia, de poder recibir, Señor, de tu consejo, Señor, de poder una vez más ser enseñados por ti y poder, Señor, cada día más recibir sabiduría, esa sabiduría que es necesaria, Señor, para nuestra vida, Señor, para poder tomar decisiones, para poder vivir una vida agradable a ti, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos de que tú eres el proveedor de todas las cosas y asimismo tú provees el pan espiritual que nuestra alma necesita. Hoy te pedimos, danos de ese pan, danos, Señor, la revelación, que venga un espíritu, Señor, de revelación a nuestra vida en este momento. Te lo pedimos, por favor. Señor, trae bendición, Señor, añade bendición a tu santa y bendita palabra, Señor, que hoy va a ser predicada en este lugar. Yo te pido que uses mi boca, que uses mis labios, Señor, Señor, para poder hablar, Señor, a tu pueblo, lo que tú quieres que hoy, Señor, nosotros conozcamos. Padre, te damos las gracias y siempre dándote todo el honor y toda la gloria, porque solo tú, Señor, eres merecedor de ella. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo de Dios dice amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, hoy quiero seguir hablándote acerca de esta leche espiritual que es la doctrina esencial para todo creyente. Y en los últimos lunes de doctrina básica hemos estado hablando del Dios omnipresente, omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios que todo lo puede, mi amado, el Dios que se ha revelado a nosotros de una manera impresionante, y Él se ha revelado al hombre y definitivamente, hermanos, hemos entendido que a través de su Hijo Jesús ha venido una revelación de quién es el Padre. Y precisamente del Padre hoy quiero hablarte, porque ya que hemos recibido y hemos entendido lo que Dios es en su magnificencia, en su magnitud, en su poder, también hablamos de su santidad, hablamos, hermano, de su fidelidad, de su justicia, todo lo que hablamos en la última clase de doctrina básica. Pero hoy quiero hablarte acerca de la revelación del Padre, del Dios Padre. Y de eso quiero hablarte el día de hoy. Por eso quiero que usted me acompañe, por favor, eh, a Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo capítulo número 6, versículo número 9, por favor, si usted me acompaña a ese pasaje que está en el Nuevo Testamento. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Este es el versículo base que vamos a utilizar el día de hoy para poder hablar precisamente de ese Dios, hermanos, que como un Dios en su magnificencia, hermano, que vive separado de su creación, pero al mismo tiempo Él quiere tener una relación íntima con su creación. Ese Dios es un Dios personal. Y un ser personal, hermanos, es uno que dice que es consciente de sí mismo, que tiene o que posee un intelecto, que posee sentimientos y una voluntad. Cuando se refiere a un ser personal, es aquel que tiene intelecto, sentimientos y voluntad. Por eso nosotros sabemos que Dios es un Dios personal. Eh, es muy popular, hermanos, entre algunos hoy día creer que Dios es un Dios impersonal. ¿A qué me refiero? Algunos dicen que Él es semejante a un principio de vida. Y algunos se refieren a Dios como la naturaleza. La naturaleza es Dios. Pero en realidad, hermanos, ese Dios que ellos declaran como un ser impersonal, definitivamente, hermano, no siente desagrado, no siente, hermano, amor. Vamos a decir que ese Dios que ellos mencionan, hermano,
simplemente solo menciona al universo y sus leyes, pero el Dios, ese Dios impersonal, no nos puede, hermano, de alguna manera confrontar en el egoísmo, no nos puede, hermano, ayudarnos en nuestros problemas, no nos puede preparar, ¿verdad? Como mejor, como seres. Entonces, nosotros sabemos que Dios es un Dios personal. Y en la Sagrada Escritura, hermano, nos habla del Dios personal, que es trascendente. Y cuando hablamos de la trascendencia de Dios, recuérdese que eso creo que fue lo que terminé hablando la última vez que nos reunimos, hablando de Dios trascendente, que sobrepasa su creación, pero al mismo tiempo es un Dios, hermano, inmanente, que quiere tener esa relación con el ser humano. Entonces, Dios, hermano, ese ser supremo, al mismo tiempo se revela como un Padre celestial. Y por eso vemos aquí a Jesús en el texto que leímos en Mateo 6. Dice la palabra aquí que el Señor le está enseñando definitivamente a sus discípulos a cómo orar. Entonces, este es el principio de la oración que el Señor le enseñó a sus discípulos. Y debemos, hermano, de aprender a orar. Yo creo que una de las cosas que la iglesia tiene que aprender es a orar. Muchos cristianos no saben cómo orar. Y nosotros, hermano, cuando el Señor nos enseñó, nos reveló, mejor dicho, cuál iba a ser el nombre de esta iglesia que Él ganó con su sangre, Él dijo, y me recordó el texto que está allá, no recuerdo ahorita muy bien, que dice en Isaías, precisamente en Isaías 56:7, que dice, y mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, el Señor me dijo, mi casa es llamada casa de oración. Yo creo que todos nosotros hemos entendido la importancia de la oración, pero necesitamos aprender a orar. Los grandes siervos de Dios oraban. Dice que Elías oraba, hermano, y de alguna manera aún la lluvia se detuvo. Los discípulos, dice, de Juan oraban. Aún los fariseos, mis amados hermanos, oraban. Yo no sé si ustedes se recuerdan que había un fariseo que subió a orar al monte, dice, pero él oraba diciendo, Dios mío, te doy gracias porque yo no soy como estos gentiles, ¿verdad? Yo sí soy justo, y se empezó a justificar delante de Dios. Entonces, la oración, hermano, podemos ver a través de toda la Biblia que aún los paganos oraban. Recuérdese que cuando Jonás andaba en el barco huyendo de la voluntad de Dios, dice la palabra que algunos que estaban ahí le dijeron, despiértate, tú que duermes, no estás viendo la tormenta que en medio de la tormenta que estamos. Y le dijeron, ponte a orar a tu Dios, porque nosotros eso es lo que estamos haciendo. Lo estoy parafraseando, pero si usted lee el libro de Jonás, en los primeros capítulos le están diciendo los paganos que no creían en Dios, que ellos también oraban. Entonces, definitivamente, hermano, podemos ver que muchos hombres oran y nosotros como iglesia tenemos que aprender a orar. Por eso los discípulos del Señor Jesús se acercaron a Él, a decirle, Señor, enséñanos a orar. Yo creo que eso es una de las claves que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Señor, enséñanos. Yo no sé, hermano, pero ¿cuántas veces usted le ha dicho, Señor, enséñame a hacer esto? Señor, enséñame a ser un padre, enséñame a ser un hijo, enséñame, Señor, a ser un buen siervo. Y por qué no, Señor, enséñame a orar. Entonces, y mire que los discípulos miraban a orar en todo momento a Jesús. Dice que él se levantaba desde madrugada y se ponía a orar. Entonces, yo me imagino los discípulos querían de alguna manera, al ver al Señor Jesús, que les enseñara también a orar. Y por eso aquí encontramos este versículo que leímos, cuando el Señor les dice, vosotros pues, orad de esta manera. Y lo primero que les dice, hermanos, es, eh, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, note usted, hermano, que aquí el Señor les empieza a dar un modelo de oración. No es que el Señor les estaba diciendo, ustedes van a orar en todo momento de esta manera. Y lamentablemente yo creo que fue una mala interpretación, porque eso fue precisamente, hermano, lo que se hizo. De hecho, el Señor Jesús, ahí mismo en ese mismo capítulo de Mateo, le dice, hermano, a los discípulos que cuando oren, que no hagan repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos, se imaginan que serán oídos por tanta palabrería. Entonces, eso fue lo que precisamente la iglesia de algún modo le enseñó a los creyentes.
que tenían que repetir esa oración, cuando realmente lo que el Señor nos está mostrando aquí es un modelo de cómo tenemos que orarle al Padre. Y precisamente al Padre digo, porque precisamente el Señor lo que dijo fue, cuando ustedes oren, ¿verdad? Oren de esta manera. Padre nuestro. Esa es la base. Yo creo que esa es una de las bases que todo cristiano creyente tiene que saber y conocer de Dios, que Él es un Padre. ¿Cuántos, hermano, miran a Dios como Padre? Algunos no lo pueden ver como Padre o les es difícil entender la paternidad de Dios, pero nosotros, hermano, a la luz de la Escritura, eso es lo que nosotros queremos, hermano, poder entender que Dios es precisamente eso, un Padre que nos ama, un Padre que nos provee, un Padre que definitivamente como a hijos nos quiere, hermano, tratar. Entonces, qué interesante, y quiero empezar por la oración, porque qué interesante ver que si el Señor dijo no se hagan vanas palabrerías, y en algunos casos, hermano, la iglesia tomó esa oración modelo como una penitencia para los creyentes. En algún momento se les dijo que los pecados se tenían que, como quien dice, se iban a ser absueltos cuando se repetieran, ¿verdad? Tantos Padres Nuestros, tantas oraciones, cuando realmente, hermano, nosotros entendemos a la luz de la palabra que nosotros, claro, tenemos que venir al Padre y pedirle perdón, pero no es una repetición de palabras continuas que nosotros tenemos que hacer para nosotros recibir el perdón de Dios. Entonces, es importante, hermano, entender la paternidad de Dios. Él les dice a los discípulos, cuando se acerquen, no le digan Dios, díganle papá. El hijo, hermano, del doctor, no le dice a su padre doctor, sino que le dice papá. Y yo creo que de la misma manera Jesús está mostrándonos y diciéndonos que Él es Dios, pero Él nos da la bendición de poder llamarle papá. El Señor, hermano, quizás de alguna manera nos dice, yo soy el Todopoderoso, yo soy Yahvé, pero no me llamen Yahvé. Yo soy el Olam, el Eterno, pero no me llamen el Eterno, sino que acérquense a mí y llámenme papá. Entonces yo no sé qué bendición, hermano, poder entender que eso es lo que Él quiere. Y esa palabra papá o padre que se usa aquí, hermano, es la palabra griega pater. En el griego se dice pater. Y en el arameo se dice Abba, y ahorita vamos a verlo, porque hay muchos textos que hablan acerca de Abba, Abba Padre. Entonces, qué importante, hermano, entender que a pesar de que nosotros quizás no tuvimos un buen ejemplo como padre, o quizás nosotros no tuvimos una relación muy buena con nuestro Padre terrenal, por eso a muchos les es difícil ver a Dios como Padre, porque las experiencias que ellos tuvieron, hermano, como con su Padre terrenal, quizás no fue la mejor, no fue la indicada, la adecuada. En algunos casos ni siquiera tuvieron la oportunidad de tener una relación con un Padre terrenal porque se marchó, hubo un abandono familiar o quizás nunca lo conocieron porque falleció. Pero qué importante, hermano, ver que a pesar de que Dios nos llama o nos pide que le llamemos Padre, yo creo que es importante saber que a pesar de que no tuvimos el mejor ejemplo o tuvimos malas experiencias, es importante ver que el Señor nos dejó un espíritu y ese mismo espíritu nos iba a ayudar a que, primero que nos iba a hacer, nos iba a dar testimonio de que somos hijos y luego de que por medio de ese espíritu íbamos a poder llamarle Padre. Entonces quiero que me acompañe al siguiente versículo que está, hermano, aquí en Romanos 8:15. Romanos capítulo número 8, versículo número 15. Y dice la palabra del Señor. Mariela, no sé si lo tienes el micrófono ahí, mi amor, si lo puedes hacer a mi amada esposa que está aquí conmigo, a leerlo, por favor. Romanos 8:15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre.
Wow, qué tremendo lo que dice estos primeros versículos. Dice, no habéis recibido un espíritu de esclavitud. Eh, Aquí es muy importante tocar todos los puntos, quizá podría decir de esta manera, porque dice que el esclavo de alguna manera está en temor. Eh, pero dice aquí, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, nosotros, hermano, definitivamente tenemos la bendición de que el espíritu, ese espíritu de adopción vino a nosotros y nosotros ahora le podemos llamar papá. Podemos llamarle Abba, Padre. Abba es la otra palabra que le decía que significa papá. Solo que esta está en arameo. Aquí no está en griego, sino que está en arameo. Y dice el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces viene un espíritu, hermano, de adopción. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando nosotros recibimos a Jesús. Porque la palabra de Dios dice, a los suyos vino, allá en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, verso 12, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. Les dio la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces ahí empieza cuando usted ha creído en Jesús, en el unigénito hijo del Padre. Y unigénito no quiere decir de que, bueno, Él es el único hijo, sino que ahora nosotros también somos hijos. Pero el unigénito en la eternidad, creído, existente desde la eternidad. Entonces, qué tremendo, hermano, que vino ese espíritu de adopción a nosotros. Y yo entiendo aquí que nos ha sacado de la esclavitud, del temor, y ahora tenemos la confianza, ya no tenemos temor, sino tenemos un espíritu de amor, de valentía, de dominio propio, y ese espíritu, hermano, nos dio la adopción y podemos llamar nosotros a Dios Padre, a ese Dios omnisciente, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios justo, a ese Dios que hemos estado aprendiendo y a conocerle. Ahora podemos llamarle nosotros Padre. Qué bendición la que Dios nos ha dado de poder tenerlo a Él como Padre. Y dice que el Espíritu Santo, aquel que habita en nosotros, esa marca que se nos fue dada, ese sello, esas arras de la herencia que nos hemos recibido, ahora ese Espíritu dice, nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, si acaso, hermano, un creyente, yo no sé, pero al menos a mí nunca me ha entrado la duda de, ¿será que soy hijo de Dios? Yo definitivamente, desde que recibí a Jesús, vino una seguridad en mí de saber de que ahora tenía un Padre. Y eso es extraordinario, eso es maravilloso. Y como le digo, muchos quizás han tenido problemas con sus padres y por eso les cuesta ver a Dios como Padre, pero creo yo que el Señor definitivamente a través del Espíritu Santo nos quiere mostrar verdaderamente al Padre, ese Padre que no falla, ese Padre que siempre está ahí con nosotros. Entonces, en Gálatas 4:6 no está aquí en la pantalla, pero sí quisiera que usted me acompañe ahí a la Biblia. Si la tiene abierta, por favor, acompáñame a Gálatas 4:6 y veamos lo que dice Gálatas 4:6. Mariela, si me lo puedes leer, mi amor, por favor. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, por cuanto somos hijos, ahora dice que nos ha enviado al espíritu de su Hijo, que es el Espíritu Santo. Y dice, el cual clama, Abba, Padre, una vez más. Entonces, qué tremendo, hermano. Y fíjese que la Biblia habla que Dios es el Padre de los espíritus. Entonces, yo quiero poner una pausa aquí y entender una cosa. Dios como Padre para los creyentes, para aquellos que les dieron su vida a Jesús. Si usted le ha dado su vida a Cristo, definitivamente usted tiene a Dios por Padre. Pero a pesar de que la Biblia nos llama de que Dios es el Padre de los espíritus, no quiere decir de que todo hombre, hermano,
de alguna manera, por decirlo así, tiene a Dios por padre. O mejor dicho, no todos son hijos de Dios. Y esto a veces cuesta entenderlo para algunos, porque cuando usted habla con muchos que aún incluso quizás no creyentes, o al menos no siguen a Cristo, no son discípulos del Señor, ellos dicen que Dios es padre de todos. Pero cuando la Biblia se refiere a que Dios es padre de los espíritus, es porque dice la Biblia allá en Génesis capítulo número 2, hermanos, que creó Dios, formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Y dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue, dice el hombre, un ser viviente. Entonces, ahí el Señor mandó su espíritu. Por eso Él es el padre de los espíritus. Pero luego, hermano, viene el asunto de que para poder ser hijos, para poder ser llamados hijos, para poder confesar, Abba Padre, definitivamente tenemos que tener al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y ese Espíritu Santo de Dios en nuestra vida es depositado en nuestro corazón cuando nosotros hemos creído en su Hijo. Entonces, espero no haberlo confundido, sino que aclarar un poco el punto de que nosotros venimos a ser hijos cuando nosotros hemos recibido precisamente al Cordero de Dios como nuestro Señor y Salvador. Entonces, aquí qué tremendo lo que dice. Somos, por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones ese espíritu de ese hijo, y ese hijo clama, Abba Padre. Abba Padre. ¿Cuántas veces vimos a Jesús, hermano, en sus oraciones? No solo en esta que le enseñó a sus discípulos a cómo orar, pero siempre que él se dirigía a Dios decía, Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y siempre se refería a Dios como Padre. Entonces, ese mismo espíritu del Hijo está en nosotros y por eso clamamos, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre. Esa es esa oración que el Señor les estaba diciendo, llamen a Dios Padre. Y aquí vemos, hermano, al Hijo dándole la gloria y el reconocimiento al Padre Celestial, quien es, hermano, el creador de todo lo visible, de todo lo invisible, del creador del cielo y de la tierra. Ese Padre, hermano, es el que usted y yo tenemos. Entonces, mire lo que dice, hermano, en Mateo capítulo número 5, versículo número 16. Mateo 5, 16. Por favor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Dice entonces, el Señor aquí está hablándole a los discípulos. Los discípulos, hermano, lo seguían a todas partes a Jesús. Y cuando Él enseñaba, hermano, ahí estaban ellos sentados, escuchando las enseñanzas de Cristo. Mire que aquí estamos hablando del capítulo número 5 de Mateo. Nosotros empezamos leyendo el Mateo capítulo número 6. ¿Y por qué lo traje acá? Primero porque me llamó mucho la atención lo que dice aquí Jesús, diciéndole a sus discípulos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. El Señor le dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, pero Él les empieza a decir, ¿verdad? ¿Cómo es esa luz? ¿Cómo tiene que alumbrar en el mundo y en la casa? Pero lo que llama la atención es que dice Él, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De alguna manera el Señor les está enseñando aquí que hay que glorificar al Padre. ¿Y cómo lo hacemos, hermano? A través de ser luz. Y esa luz, hermano, irradia en nosotros a través de nuestras buenas obras. Entonces, si nosotros queremos ser luz, como el Señor Jesús dijo que éramos luz, como nuestro Padre que Él es luz. De hecho, la Biblia dice que Él es luz, el Padre de las luces, dice la Biblia en Santiago. Dice que en Él no hay sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, por eso que si tenemos a Dios Padre, que es luz, nosotros también somos luz como hijos. Pero esa luz se irradia, hermano, según lo que yo puedo ver a través de este texto, cuando nosotros, hermano, obramos de una buena manera. Pero lo que llama la atención es que dice que los que vean esa luz
nuestras buenas obras van a glorificar también al Padre. Entonces, de alguna manera, hermano, nosotros tenemos que glorificar a ese Padre que nosotros tenemos. Pero también quiero explicar mejor aquí que cuando el Señor le está hablando estos versículos, Él sube a un monte. Esto se conoce, hermano, estas enseñanzas, porque es una serie de enseñanzas, las bienaventuranzas del Señor. Ahí Él empieza a hablarles, hermanos. Y lo que me llama la atención es que hasta aquí el Señor lo que quería hacer es empezar a restaurar, hermano, la paternidad en su pueblo. De alguna manera, Dios, creador de Israel. Nosotros, hermano, en el Antiguo Testamento no vemos, o al menos no se encuentra a nadie orar a Dios tratándole como padre. Ninguno, no vemos a Elías orar al Señor y diciéndole padre. No vemos a un hermano, a un Moisés acercándose a Dios diciéndole padre. No vemos a un Noé, no vemos a ninguno, ni aún al padre Abraham, que muchos lo conocen como el padre de la fe. Él no le llamó padre a Dios. Entonces, de alguna manera no había, o Israel o su pueblo no había entendido que tenían a Dios como padre. Y Jesús vino precisamente, hermano, a restaurar la paternidad de Dios sobre su pueblo. Entonces, cuando Jesús empieza, llama a sus discípulos, usted sabe cómo los empezó a llamar, viene y el Señor en las enseñanzas les empieza a decir, para que su Padre sea glorificado. Y si usted sigue leyendo, hermano, todo el capítulo número 5 de Mateo, encontramos cómo el Señor les empieza, por ejemplo, Mateo 5:45. Si lo tienes ahí, Mariela, ya que tienes abierta la Biblia, lee el versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, una vez más, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, una vez más el Señor diciéndole vuestro Padre. Pero hasta ahí el Señor no les había dicho, cuando ustedes oren, oren dirigiéndose a Dios como Padre. Simplemente aquí lo que el Señor les empieza a decir es que ustedes tienen un Padre. Es que tú tienes que saber de que hay un Padre que hay que glorificar. Es que ustedes tienen que amar como vuestro Padre ama. Mire, en el versículo que Pastora Mariela leo ahorita, si lees el versículo número 44, el Señor les empieza a decir, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Y entonces dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Entonces, un hijo de Dios, el que tiene por padre a Dios, dice que, hermano, nos pide que amemos a nuestros enemigos y que oremos por los que nos persiguen. Y nos dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos. Lo que yo puedo entender, y dice, y llover sobre justos e injustos, lo que yo puedo entender es que Dios es un Dios misericordioso. Y como Dios es un Dios misericordioso, y le hemos aprendido, también tenemos que entender que nosotros como hijos tenemos que extender misericordia. Pero como le vuelvo a repetir, en este momento, hermano, el Señor lo que está haciendo es restaurando la paternidad de Dios en aquellos que conocían al Todopoderoso solo como Dios, como el Eterno, pero todavía no lo habían recibido como un Padre. Entonces es importante, hermano, que nosotros como creyentes recibamos a Dios como Padre y lo entendamos. Y como hijos de Dios tenemos que ser imitadores de Él. Mire cuántos, hermano, que tienen hijos pueden entender que nuestros hijos, hermano, a veces no necesitamos, hermano, decir que hagan algo, sino que simplemente cuando vemos cómo ellos actúan y nos damos cuenta que ellos están imitando nuestras acciones. Muchos de nuestros hijos, hermano, sin decirnos nada, muchas veces ellos lo que quieren es imitarnos. Hay cosas que yo miro en mis 4 hijos, bendito sea el Señor que me permitió tener 4 hijos, y yo a veces digo, pero ¿por qué actúo así? A veces digo, pero es que es como estarme viendo en el espejo.
Muchas de las cosas que ellos hacen, hermano, es porque lo han visto en mí y quizás ellos inconscientemente incluso me imitan o hacen lo mismo que yo hago. Y algo muy curioso, muy, quizás hasta le voy a abrir un poco de la casa, ¿verdad? La intimidad, pero mi hija, hermano, la nena, la más pequeña, ella siempre se quita los zapatos para comer. Siempre se quita los zapatos para comer. Y no solo para comer, pero cuando vamos en el carro a cualquier lado, cuando ya nos vamos a bajar, miro que sus zapatos, ella ya se los quitó. Y al principio me molestaba, yo decía, pero ¿por qué ella todo el tiempo se quita los zapatos? Pero después pude darme cuenta de que yo soy uno de que me gusta a veces quitarme los zapatos. Entonces digo yo, que son cosas que quizás ella ha visto, pero que no es correcto, claro, no lo es correcto, pero nosotros sí tenemos que imitar las buenas acciones de nuestro Padre. Y eso es a lo que voy yo, porque quizás nuestros hijos puedan imitar incluso las malas cosas que nosotros hacemos, pero nosotros como hijos, sí tenemos que, hijos de Dios, tenemos que imitar las buenas cosas. Y Dios es todo bueno, o sea que ahí no hay pierde. Usted solo va a imitar lo bueno. De hecho, mejor dicho, usted tiene que imitar a nuestro Padre Dios. Y en Efesios 5:1 dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, perdón, a Dios en olor fragante. Entonces, el apóstol Pablo también decía, sean imitadores de Dios como hijos amados y amen, así como nuestro Padre ama. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, a amar como Él ama. Aún a nuestros enemigos, decía ese texto en Mateo 5:44 y 45. Entonces, sigamos adelante, dice en Mateo 5:48, ahí mismo, les dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Algunos podrían decir, ¿cuándo voy a llegar yo a ser perfecto? Bueno, ciertamente quizás el texto no lo podemos tomar literal a lo que nosotros entendemos o conocemos como perfecto, pero aquí la palabra perfecto es maduro, o mejor dicho, habla de una plenitud. Y yo creo que nosotros, si el Señor nos dice que nosotros seamos perfectos, el Señor nos está llamando a que podamos ser completos, a que en nuestro caminar del creyente, una de nuestras metas sea conocer a Dios y madurar, hermano, a un nivel que realmente espera imitar a nuestro Padre que está en los cielos. Y fíjese que si encontramos ahí perfección, nosotros podemos decir, no, si yo fallo. Pero recuérdense que hemos hablado de la santidad de Dios. Y la Biblia también dice, y si invocáis a Dios, yo no sé si me encontrás ese texto. ¿Cómo es que dice? Si invocáis por Padre a Dios, creo que habla acerca de la santidad. Eso está en Pedro, si no estoy mal, Mariela, en primera de Pedro. A ver si lo puedes encontrar ahí. No lo tengo ese texto, pero habla precisamente acerca de la santidad. Y usted se recuerda que hemos hablado de que si Dios es santo, nosotros tenemos que ser santos como Él es santo. A ver, mi amor. Primera Pedro 1:17. Ujú. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, si invocáis por Padre, dice, tenemos Aquel que, que, ¿qué tenemos que hacer si invocamos por Padre a Dios? conducíos en temor todo el tiempo Conducirnos con de temor vuestra todo el tiempo peregrinación. de la peregrinación que tenemos aquí en la tierra. Entonces, y de eso quiero hablarle, porque también nosotros estamos en esta tierra, pero nosotros, hermano, hay una meta que alcanzar y es volver a la casa de nuestro Padre. Ahorita lo vamos a ver. Pero entonces veamos, quiero que me acompañe a Mateo capítulo número 6, versículo número 1. Y yo le puse aquí, el Padre recompensa. Ya vimos que tenemos que glorificar al Padre, que tenemos que ser imitadores como nuestro Padre. Pero también, hermano, podemos ver aquí en Mateo 6:1. Dice aquí, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, aquí podemos ver, hermano, que el Padre que nosotros tenemos
dar recompensas. ¿Qué es lo que está hablando aquí en el contexto del Señor? Aquí habían unos fariseos que les gustaba, hermano, verse admirados, sentirse admirados delante de los hombres. Ellos, hermano, hacían una buena obra y lo que harían y lo que querían hacer era que los hombres los admiraran. Ellos dice que aún oraban, dice, de pie en las plazas para que los admiraran y dijeran, wow, qué santo, wow, cómo busca a Dios. Y qué tremendo que hoy en día, hermano, de alguna manera nosotros caigamos en una actitud fariseica, que cuando hagamos una buena obra, hermano, no esperemos que los hermanos o los demás personas nos aplaudan. Hoy está de moda o muy popular hacer una buena obra y postearlo en Facebook, ponerlo en las páginas, hermano. Hemos visto algunos que se graban videos precisamente ayudando a un pobre, a un necesitado. Y al Señor no le gusta eso, sino que el Señor dice que cuando nosotros, hermano, vamos a hacer algo, que no sepa nuestra mano izquierda lo que hizo la derecha. Y aquí, hermano, le dice, guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa. Entonces, cuando nosotros hacemos una buena obra, porque de hecho eso es lo que nos pide la Biblia, ya lo vimos, nosotros tenemos que tener claro, hermanos, de que no lo hacemos para los hombres, sino que lo hacemos para Dios, porque estamos imitándolo a Él. Pero si lo hacemos esperando aplausos, admiración del hombre, dice que no va a venir recompensa de quién, de nuestro Padre. Y eso quiere decir de que Dios Padre recompensa. La Biblia dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él exista, crea que le hay, pero que Él también es galardonador de los que le buscan. ¿Y a cuántos de nosotros como padres nos gusta darle buenas cosas a nuestros hijos? De alguna manera, siempre queremos agradar a nuestros hijos, darle, hermano, cuando se portan bien, darles un premio por lo bien que se han portado, cuando sacan buenas notas en la escuela. A nosotros nos agrada, hermano, poder venir a nuestros hijos y recompensarles el esfuerzo, la dedicación, y nuestros hijos se alegran de eso. Nosotros también tenemos que entender que Padre, Dios Padre también recompensa. ¿A quiénes? Aquellos que le buscan, aquellos que, hermano, cada día más se acercan a Él en esa relación. Y cuando hablo de recompensas, no piense en el carro último modelo nada más. No piense en la casa grande que ha soñado, que son cosas que Dios nos puede dar. Pero piense, hermano, en una recompensa, como dice aquí mi esposa, en la salud. Piensa, hermano, en la recompensa cuando usted tiene felicidad, cuando usted tiene paz. Esas son riquezas, hermano, que el ser humano muchas veces no los ve así como una riqueza. Yo he dicho, y un pastor dijo esto y se me quedó grabado en la mente. Dice, hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Las riquezas en este mundo se mide por las posesiones. Cuando Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Entonces, cuando hablo de recompensas, no estoy hablando, hermano, quizás de recompensas plenamente terrenales, pero estoy hablando de recompensas celestiales, eternas. El Señor dijo, hagan tesoros allá arriba en el cielo, donde ni el orín ni la polilla lo van a corromper, donde no hay ladrones que lo puedan robar. Entonces, esas son las recompensas que el Padre traerá para aquellos, hermano, que hacen y obran en justicia, pero que no esperan, hermanos, ser admirados por hombres. Entonces, creo que el Padre recompensa. Yo quiero que usted lo vea de esa manera, que cuando nosotros nos portamos bien, va a haber recompensa, pero también si nos portamos mal, ay, hermano. Usted sabe que la Biblia dice que todo aquel que el Señor toma por hijo, hermano, va a venir corrección. Porque dice la Biblia que el padre que ama a su hijo lo va a corregir, le va a dar vara, instrucción, pero no es para destrucción. ¿Dónde está ese texto, Mariela? Está en Hebreos, capítulo número 12, si no estoy mal. Ahí me lo vas a encontrar. Pero vemos que si hay recompensa de parte de Dios, y eso es lindo cuando nosotros recibimos esa recompensa, pero también tenemos que aceptar también, hermano, la corrección.
¿O recibiremos solo lo bueno de parte de Dios? Dijo Job. Hermano, todo lo que viene de parte de Dios, de nuestro Padre, yo lo quiero. Y aún así, aunque a veces sea corrección, hermano, lo tenemos que recibir. No podemos rechazar, hermano, la corrección. No podemos, hermano, de alguna manera decirle, Señor, yo no quiero corrección, porque entonces no nos estaría amando. La corrección, hermano, que nosotros le damos a nuestros hijos es porque le queremos ver un bien. De la misma manera, nuestro Padre quiere vernos un bien a nosotros como hijos. No sé si ya lo tenés. Gracias, Rachel. En el micrófono, por favor, mi amor, para que te puedan escuchar. Gracias. Hebreos 12, 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Wow. Entonces, sí, ahí está. El Señor da recompensas, pero también el Señor Padre da también, hermanos, la corrección. Entonces, no podemos rechazar la corrección. Si usted es hijo y si mira a Dios como Padre, acepte la corrección. La corrección va a venir de muchas maneras. A veces viene el pastor, ¿verdad? Hablando una palabra fuerte. Algunos hermanos se enojan cuando los pastores vienen y no con el ánimo de ofender a nadie, simplemente, hermano, a corregir de parte de Dios lo que se tiene que ser corregido. Entonces recibamos la corrección, o a veces viene la corrección, hermano, cuando nos suceden cosas. Pero vamos a dejar la corrección a un lado y vamos a seguir adelante, porque aquí el Señor, entonces, recuerdes, estamos leyendo Mateo y todavía no han llegado aquí el Señor a decirle, llamen a Dios Padre. Aquí les está diciendo, como vuestro Padre que está en los cielos, que recompensa, como vuestro Padre que está en los cielos, que va a ser glorificado. Y aquí dice más adelante en el versículo número 6, ahí no lo vas a encontrar, Reche, en el texto, pero en Mateo 6:4 dice, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces ahí están las recompensas del Señor. Eh, yo creo que aquí habla, hermano, definitivamente de que cuando nosotros hacemos las cosas en secreto, y aquí también habla ese texto, hermano, de que nosotros tenemos que buscar al Señor, tener esa relación con nuestro Padre. Un hijo y un padre tienen una relación. Eso es cuando, hermano, la relación está, vamos a decir, saludable. Pero lamentablemente hay cristianos, hermano, que conociendo a Dios como Padre no hay una relación, pero no es que el Padre se haya alejado de nosotros, sino que nosotros, hermano, no, quizás no nos acercamos a Él como lo que Él es, como nuestro Padre. Por eso hay que buscarlo en lo secreto, por eso tenemos que tener ese lugar de intimidad. Ese tiempo de oración es lo que el Señor ha dejado para que nosotros nos comuniquemos, tengamos esa relación estrecha, no solo podamos expresar nuestras necesidades, que por cierto la Biblia dice, y vuestro Padre conoce todas las cosas que ustedes necesitan, pero también poder escuchar, hermano, de parte de Él lo que Él tiene que decirnos. Si usted todavía no ha experimentado, hermano, el poder escuchar la voz de Dios, yo le animo a que busque en ese lugar secreto la presencia de su Padre y usted lo va a encontrar. Mis hijos son unos que se meten al cuarto y a veces no dicen ni con permiso, sino que ellos están en la confianza de a veces solo abrir la puerta, meterse, hermano, y cuando veo ya están a la par mía. Yo digo, ¿a qué horas tocaste la puerta? Ahí están. Y nosotros, hermano, tenemos la bendición de poder entrar a la presencia porque la sangre de su Hijo Jesús nos dio esa entrada directamente. Es como que nos dieron la llave, hermano, del cuarto de papá. Y ahora podemos entrar y hay algunos que no quieren entrar al cuarto de papá para poder comunicarse, para poder abrazarlo. Mis hijos a veces sin decirme nada, solo llegan y me abrazan. ¿Cuántos de nosotros necesitamos sentir el amor de Dios, el abrazo del Padre, que solo Él nos puede dar en su presencia? Entonces, ahí quiero que me acompañe, por favor.
a Mateo 6:8. Y yo le puse aquí, el Padre conoce nuestras necesidades. ¿Cómo voy de tiempo? Voy bien todavía. El Padre conoce nuestras necesidades. Mateo 6:8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, seguimos aprendiendo de Jesucristo, hermanos, aquí, que el Padre, nuestro Padre, Él conoce, hermano, nuestras necesidades. Dios provee la respuesta, hermano, a nuestras oraciones. Él conoce qué usted está necesitando en este momento. Por eso, qué importante entender la doctrina, hermano, estas verdades tan presentes en este tiempo, de entender que Él es nuestro Padre. Y si usted está pasando alguna necesidad, hermano, sepa bien que el Señor la conoce. Él sabe de qué. Por eso la Biblia dice que Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes no se afanen, eh, no se preocupen. ¿Por qué van a comer? ¿De qué van a vestir? Los gentiles hacen todas estas cosas, se preocupan. Pero ustedes tienen un Padre que todo lo conoce, que todo lo sabe. Ustedes busquen primeramente el reino de su Padre y su justicia, y todas las cosas que ustedes necesitan van a ser añadidas. ¿Por qué? Porque Él las conoce. Yo conozco las necesidades de mis hijos. Yo sé que usted también conoce lo que sus hijos necesitan. Y a veces ellos piden. Oiga lo que le voy a decir. A veces ellos piden y a veces piden mal. Y así nos dice el Señor también a través de su palabra. Vosotros pedís, pero a veces pedís mal. A veces mis hijos me piden cosas y digo yo, no, todavía no es el tiempo. O todavía no, más adelante te lo puedo dar. O, no, o ahorita no puedo. Y a veces nuestro Padre también conoce nuestras necesidades y nosotros vamos y las presentamos. El hecho de que Él conozca nuestras necesidades no quiere decir que no lleguemos a pedirles. Y yo también a veces con mis hijos así soy. Yo sé lo que necesitan, pero estoy esperando a veces a ver a qué horas vienen y me piden. Qué tremendo, hermano, porque hay algunos que sí se atreven a pedir. Hay de hijos a hijos. Hay hijos que piden. Si usted tiene varios hijos, usted dice, si yo tengo, todos los hijos son diferentes. Unos piden y piden hasta de más. Otros ni hablan, no piden. Curioso, porque mi esposa da cuenta que ella también, en su casa, ella era una de las que pedía, hermano. Ella sabía que ahí estaba el papá y ella pedía. Pero otra de sus hermanas a veces pues prefería, a pesar de que quería cosas, mantenerse ahí y no hablar. Entonces, ¿de qué clase de hijo es usted? ¿De los que pide o no pide? Y ahora la pregunta es, si pide, pide bien, pero ¿cómo sé yo pedir? Pues el Espíritu Santo nos ayuda, dice, a pedir como conviene. Pero entonces, Él es el que cubre nuestras necesidades. A eso es a lo que voy yo. Él es el que cubre nuestras necesidades. Y Él nos va a dar lo que necesitamos hoy en este tiempo. Si usted no ha recibido lo que le ha estado pidiendo, es porque todavía no es el tiempo, hermano. Mi hijito, aunque me pida el carro, ahorita no se lo voy a dar. Por mucho que lo ame, por mucho que, hermano, yo lo quiero ver feliz y me diga, mira, papá, tranquilo, no va a pasar nada, hermano, por mucho que me diga, no se lo voy a dar, porque no es el tiempo, no está maduro. Y a veces nosotros, ese es el mismo trato que el Señor nos tiene como hijos. Todavía no es el tiempo, tranquilo, va a venir el tiempo que Dios te va a dar eso que tú necesitas, pero confía en tu Padre, porque tu Padre sabe lo mejor que tú necesitas en este tiempo. Entonces, Juan 10:30, mire lo que decía el Señor Jesús. Yo y el Padre, uno somos. Muchas veces Jesús dijo, yo hablo de lo que he escuchado de mi Padre. Yo no hago nada si mi Padre no me lo indica. Por eso el Señor dijo aquí, yo y el Padre uno somos, uno somos. Había una unidad, había, hermano, una relación. Qué tremendo que nosotros podamos alcanzar lo mismo que nuestro Señor Jesús, que dijo, yo y el Padre uno somos, nosotros podamos alcanzar esa unidad con nuestro Padre. Qué lindo que nosotros podamos experimentar así, esa misma unión. Yo y el Padre uno somos. Entonces, mire lo que dice Juan 14:8. Juan 14:8 dice,
Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y esto es precioso entenderlo, hermano, porque Jesús, si nosotros miramos a Cristo, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, vemos cómo anduvo caminando en esta tierra. Vemos cómo obró en misericordia. Vemos, hermano, cómo él tenía compasión por las almas. Podemos ver que son las mismas actitudes que tiene el Padre. Él dijo aquí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el Señor nos dice, hermano, que nosotros, así como Jesús anduvo, nosotros tenemos que andar. Entonces, queremos conocer más de nuestro Padre. Leamos quién era Jesús, quién era Cristo, cómo anduvo, cómo caminó. Leamos los evangelios. Entendamos lo que el Señor hizo, el amor que Cristo tuvo por la humanidad. Porque de tal manera amó Dios, sí, nuestro Padre, al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y el Señor dijo a través del apóstol Juan, mira cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos. Qué precioso nuestro Padre, hermano, precioso. Entonces, quiero que me acompañe a Juan 6:45. Y yo creo que con estos versículos ya voy a estar terminando, porque ya se me está terminando el tiempo también. Pero mire lo que dice aquí. Yo le puse aquí, regresemos a la casa del Padre. Juan 6:45, mi amor, por favor. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Este versículo, hermano, nos dice algo muy, muy importante, que nosotros lo podamos asimilar, que el Señor nos dé revelación, que lo podamos recibir, entender en el Espíritu. Hermano, ¿para qué? Para que nosotros nos pongamos como meta regresar a la casa de nuestro Padre. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Jesús, hermano, Él está hablando aquí y Él dice, escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Note lo que dice aquí lo siguiente, todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Ok. Ninguno de nosotros, hermano, no podríamos haber venido a Cristo si el mismo Padre no nos traía a Él. ¿Y cómo lo hizo el Padre? Mire, usted y yo creo que hemos entendido acerca de la predestinación. Yo creo que cuando estábamos hablando de los atributos de Dios, hablamos un poco de que nosotros fuimos predestinados. Y aquí, hermano, lo que yo puedo ver es que nosotros, hermano, fuimos enseñados por nuestro Padre. Nosotros escuchamos. ¿En dónde escuchamos al Padre? En la eternidad. De alguna manera usted, hermano, que está aquí en esta tierra, usted viene de arriba, de allá del Padre. Y si usted ha recibido a Cristo, allá usted recibió las enseñanzas del Padre. Que en qué momento hubo una, ¿cómo se dice? Un olvido, ¿cómo se dice esa palabra? Cuando se le olvida todo, mira, yo mismo lo estoy olvidando. ¿Amnesia se dice? Amnesia. ¿En qué momento olvidamos las enseñanzas de nuestro Padre? No lo sabemos, pero sí fuimos enseñados por el Padre, dice, porque el que ha oído al Padre y aprendido del Padre, dice, viene a mí. La Biblia dice, Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por medio de mí, pero nadie viene a mí si mi Padre no lo trajera. Y el Padre nos trajo, hermano, porque de alguna manera nosotros fuimos enseñados, escuchamos la voz de nuestro Padre. La Biblia dice, hermano, porque a los que predestinó, a estos también justificó. Entonces, la predestinación, hermano, nos habla de que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación de este mundo.
antes, hermano, de que todo esto se formara. Dice que nosotros fuimos escogidos. Y yo veo aquí, hermano, que nosotros vivíamos en la casa del Padre y así mismo nosotros tenemos que volver allá. Por eso Jesús dijo, en las casas de mi Padre, muchas moradas hay. He aquí yo voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Yo creo, hermano, que una de las metas que usted y yo tenemos que ponernos, trazarnos en esta vida, creo que hay muchas metas que usted y yo podemos trazarnos. El año 2022, muchos de nosotros, hermano, empezamos con metas, con propósitos, trazándonos, hermano, qué alcanzar en este año 2022. Como cada año normalmente el ser humano lo hace. Pero una de las metas que tiene que estar bien establecida en nuestro corazón. Por eso que esto se nos penetre en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y es, hermano, qué cosa regresar a la casa del Padre. Que no solo nosotros, sino que nuestra generación, nuestros hijos, hermano, podamos volverlos allá. Porque, hermano, hay muchos deseos en nuestro corazón que nuestros hijos alcancen, que sean profesionales, que se preparen, que, hermano, pero sobre todo, usted propóngase volver a los hijos que Dios le ha dado a su casa, a la casa del Padre. Qué importante, hermano, saber que fuimos enseñados por Él. Por eso, hermano, hemos hablado también acerca de la sabiduría y la necedad. Recuerdo que mientras usted está buscando, yo al menos me fui a buscar en la Biblia, en qué momento en el Antiguo Testamento Dios empezó a llamarle, o mejor dicho, Él se refirió que Él iba a ser un padre para Israel. Yo empecé a buscar en Génesis, Éxodo, hermano, Levítico, todo el Pentateuco, y Dios no se refiere tampoco como el padre de su pueblo. Pero yo veo, por ejemplo, a Salomón. ¿Usted sabe quién era Salomón? Aquel hombre que dijo que fue delante de Dios y Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y él no pidió riquezas, no pidió nada, sino que lo que pidió fue sabiduría. Fíjese que este hombre que pidió sabiduría, el cual el Señor se la dio, porque eso se conoce que después de Cristo, hombre más sabio, hermano, en la tierra, Salomón, le fue dada sabiduría. Y aquí podemos hablar también de que la sabiduría es poner en práctica el conocimiento que se nos ha dado. Lamentablemente, él tenía mucha sabiduría, mucho conocimiento, y al final, pues, no terminó bien. Por eso una de nuestras metas es, si ya empezamos esta carrera, finalizarla hasta llegar a la casa del Padre. Pero lo que yo quería decirle es que el Señor, cuando mandó al profeta Natán, si no estoy mal, a hablar con David, hermano, que tenía un anhelo de hacerle casa al Señor. Y el Señor a través del profeta Natán le dijo que él no iba a hacerle casa a él, sino que iba a levantar de su generación a uno de ellos, de sus hijos, de los hijos de David. Y que dice, y ahí fue donde yo encontré que dijo, y yo le seré por padre y él me será por hijo. Si lo puedes encontrar, mi amor, eso está ¿sabes qué? Está en segunda de Samuel, si no estoy mal. Busca donde dice, y yo le seré por padre y él me será por hijo. A lo que voy yo y lo que quiero decirles de que nosotros que necesitamos sabiduría, hermanos, entendemos que nuestro Padre Él es sabiduría, Él es la sabiduría, hermano, de él fluye todas las cosas buenas. Y como hijos, nosotros sabemos de que Él nos puede dar esa sabiduría que nosotros necesitamos para caminar bien en esta tierra, para seguir santificándonos, para poder, hermano, dejar la necedad que nos lleva a perdición, para poder, mi amado hermano, poder cada día ser más como Él, como nuestro Padre. No sé si lo encontraste, está en Segunda de Samuel, si no estoy mal. Segunda de Samuel 7:14. Ahorita Pastora Mariela se los va a leer. Segunda de Samuel, si usted lo está buscando en casa también,
capítulo número 7, verso número 14. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Solo eso dice ese texto. Solo eso dice el 14. ¿Qué dice el 13, por favor? Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Él me edificará, dice casa. Aquí vemos que fue Salomón, hermano. Si usted va a la historia, fue Salomón el que le edificó, hermano, al final el templo al Señor. David no logró levantarle casa al Señor, sino que fue su hijo. Y el Señor lo dijo, lo profetizó antes de que esto sucediera. Le dijo, y yo le seré por padre y él me será por hijo. Creo yo que todos nosotros, hermano, queremos edificarle casa al Señor. Queremos, hermano, que la presencia del Señor esté con nosotros, pero necesitamos que el Padre nos enseñe y nos siga enseñando. Si fuimos enseñados en la eternidad, hermano, yo espero que usted no se canse de seguir siendo enseñado a través de su Padre. Por eso, hermano, es tan lindo entender que somos una gran familia, que somos hijos de Dios. Por eso, hermano, hay algo que nos une. Nosotros dice que somos el cuerpo de Cristo y hemos sido llamados a estar en unidad. Y más allá, hermano, de entender de que fuimos, ahora somos conocidos como parte de la familia de Dios. Entonces, quiero terminar con esto. La Biblia dice que el Señor iba a hacer volver, iba a mandar el espíritu de Elías, la unción de Elías, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Ahí hay una restauración que el Señor quiere hacer en las familias, en las casas, pero sobre todo una restauración en la relación de Él como padre para con sus hijos. Si usted, hermano, es una persona que todavía no ha conocido a Dios como padre, yo lo invito a que conozca al Padre que nosotros tenemos. Por eso le voy a pedir, hermano, que cierre sus ojos, por favor, unos momentos y que podamos, hermano, a través de esta palabra, hay mucho que podríamos hablar acerca del Dios Padre, de cómo Él provee, de cómo Él, hermano, tiene cuidado de sus hijos, de cómo Él espera que sus hijos, hermano, se vivan una vida aquí en la tierra. Pero sobre todo que podamos conocer y entender el amor que Él nos tiene. Por eso le voy a pedir que cierre sus ojos. Y cierre sus ojos ahí, por favor. Le digamos, Padre, Padre lindo, Padre amado, gracias por el privilegio que nos das de ser llamados hijos, de poder, Señor, entender todo lo que tú quieres y tienes para nosotros. Gracias, papito, porque sabemos que estás preparando un lugar allá para nosotros. Y esa es nuestra meta, nuestro anhelo, poder volver, Señor, a tu casa de donde salimos. Y como un hijo, Señor, que se fue, pero regresó como el hijo pródigo quizás. Hoy, Señor, volvemos en sí, entendiendo que en la casa de nuestro Padre, que eres tú, ahí hay bendición, ahí hay comida, ahí, Señor, en tu casa, papito, papito lindo, es donde nosotros recibimos la mayor bendición. Señor, hoy yo te pido que nos ayudes a tener esa revelación de ti, de lo que tú eres como un padre. Y que, Señor, si hubo malas experiencias en nuestro caminar, en nuestro andar, porque no tuvimos el mejor ejemplo de un padre, porque quizás ellos tampoco, Señor, recibieron el amor de un padre terrenal. Yo te pido, Señor, que nos ayudes y que podamos, Señor, entender de que tú eres el Padre por excelencia, un Padre fiel, un Padre, Señor, que también nos enseña a nosotros, que ahora somos padres aquí en esta tierra, a cómo ser, Señor, y cómo tratar a nuestros hijos. Señor, gracias porque todo lo que nosotros necesitamos, tú lo provees. También provees, Señor, el darnos, Señor, el poder perdonar a otros. Señor, hoy perdonamos, Señor, a nuestros padres terrenales si de alguna manera no tuvimos el mejor.
pero sabemos, Señor, de que tú también, Señor, vas a ayudarles a ellos, a los que todavía están vivos, Señor, a poder acercarse a ti y poder entender esa paternidad, Señor. Papito lindo, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, trae sanidad, restauración, Señor, de la paternidad en nuestras vidas, Señor, en las relaciones de padres e hijos, Señor. Y sobre todo, que podamos, Señor, acercarnos a ti, papito. Tu mismo Espíritu Santo hoy nos vuelve a recordar de que somos hijos y que tú eres nuestro Padre. Gracias, muchas gracias. Te amamos, te bendecimos y ayúdanos a darte todo el honor y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Yo creo que estamos finalizando con esto